aún haya tiempo. Repita conmigo, mientras aún haya tiempo. Mientras aún haya tiempo. Y los noticieros o los periódicos o las noticias digitales dirían: el menor de los hermanos se corona rey, la inesperada elección que sacude el reino. Del campo a la corona, la historia del pastor que se convirtió en rey. ¿De quién creen que estamos hablando? De David, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de David, que era pastor y se convirtió en qué? En el rey de Israel. Pero también dirían acerca de esta historia: sorpresa, el pequeño vence al gigante, la historia que nadie se esperaba, lo derrota contra todo pronóstico. Y ustedes sí saben quién es, ¿cierto? David haciendo ¿qué? Contra todo pronóstico, matando a Goliat. Pero ¿sabe qué? Tal vez habría otra noticia que diría algo así: poder, pasión y traición. La caída de un líder por un amor prohibido. Asesinato o accidente. La verdad detrás de la misteriosa muerte del soldado. El escándalo que conmociona a la nación. ¿Quién está mintiendo? La caída de un héroe, cuando la atracción enceguece. ¿No cree que también ese sería un titular acerca de David y su historia con Betsabé y Urías? Pues mire, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, sus pecados hoy más que en esa época, serían muy escandalosos. Pero yo no quiero que centre su mirada en los pecados de David, sino que usted piense en lo que ocurrió después de los pecados de David. Y es la ilustración que usa Natán, el siervo que Dios envía para confrontar a David. ¿Se acuerdan? Que Natán va y se acerca a David y le empieza a contar una historia. Y le dice: rey David, en una ciudad había dos hombres, uno rico y el otro pobre. Y dice que el hombre rico tenía ¿qué? Muchas ovejas y tenía ganado en cantidad, era millonario. Pero el pobre, ¿qué tenía? Tenía solo una ovejita que la trataba como si fuera ¿qué? Su propia hija, y la alimentaba de su mano. Entonces resulta que un día el hombre rico recibe un invitado en su casa y manda a matar a la oveja de aquel hombre pobre para dársela a su invitado. ¿Y ustedes qué creen que hizo David? Automáticamente se enfureció y dijo: ¿qué? Tal hombre merece la muerte. Y Natán le dice: ese eres tú, David. Teniendo mujeres bellas en tu harén, doncellas, princesas, tomaste la única de uno de tus soldados. Es impresionante, ¿verdad? Y a mí me impacta porque en ese momento David era un hombre muy poderoso. David era el rey. Y David podía hacer lo que le placía, en teoría, delante de las personas. Pero delante de Dios no era así. Y David hubiera podido tomar muchas actitudes frente a Natán. Hubiera podido decir: ¿sabe qué? Maten a Natán, me está estorbando, no me gusta lo que me dice. Podría haber dicho: no, es que me sentía solo, estaba deprimido, esas viejas que tengo en el castillo son intensas, cantaletosas, desagradables. Entonces pues por eso vi a Betsabé. Él podía haber dado excusas, él podría haber dicho: pues sí, yo lo hice, ¿y qué? ¿Y usted qué va a hacer? Pero en ese momento, cuando Natán confronta a David y le dice: David, ¿tú eres ese hombre? ¿Saben qué dice David? He pecado contra el Señor. Él reconoce que él había pecado, que él había fallado, y que su falla era ¿contra quién? Podríamos decir, él pecó contra su propio cuerpo, porque era inmoralidad sexual. Él pecó contra las que sí eran sus esposas. Él pecó contra Betsabé, contra Urías, porque lo mandó matar. Pero él dice: he pecado ¿contra quién? Contra el Señor. Él reconoce que ha pecado. Y es que el pecado es una trampa peligrosa. Ustedes recuerdan cuando Dios le dice a Caín: Caín, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está ¿qué? A la puerta. Haga así, toc toc.
Haga así, toc, toc. El pecado está ¿dónde? A la puerta, al acecho, ansioso. ¿Por qué? Por controlarte. Dígale al que tiene a su lado, el pecado está ansioso por controlarte. Pero ¿sabe qué le dice el Señor a Caín? Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Y qué es el pecado? El pecado es el rechazo a la voluntad de Dios. Es cuando yo decido darle la espalda al Señor. Es cuando yo tengo una disposición mental para hacer lo que a mí se me antoja, mi propia voluntad. Y esto va en oposición a la voluntad de Dios. El pecado también puede definirse como desviarse del camino derecho o esquivar un límite. Cuando usted tiene un límite, zoacatás, como el ganado que se lleva a la cerca, así es el pecado, traspasar un límite. Y resulta que la Biblia dice que cuando venimos a conocer a Cristo, nosotros somos ¿qué? Nuevas criaturas. Ha ocurrido una cosa poderosísima y es que Cristo tiene el poder de lavar nuestros pecados, indistintamente cuáles sean esos pecados. Pero resulta que, aunque Él viene a lavar nuestros pecados, si nosotros no permanecemos en una relación constante, cercana y estrecha con Dios, pues resulta que contamos con alguien que está siempre con nosotros. ¿Y sabe quién es? Yo siempre le digo, tóquese la carnecita. Naturaleza pecaminosa, ahí está, siempre con nosotros. Esa tendencia a desobedecer, a oponernos y hacer lo que le desagrada a Dios. ¿Y por qué le digo esto? Primero, porque ninguno de nosotros está exento ¿de qué? De fallar, así como David. Ahora esto no es una excusa para fallar, pero quiero decirle, ninguno de nosotros está exento, más bien para que no juzguemos, más bien para eso se lo digo. Pero también, ¿para qué? Para recordarles que en nuestras fuerzas no podemos ser buenos. El mundo habla y cree que a través de la idea del humanismo los seres humanos pueden ser buenos, buena vibra, sin necesidad de Dios, y no es cierto, porque nuestra naturaleza es egoísta, mezquina y oscura. Esa es nuestra naturaleza. Pero el punto clave por el que yo le digo esto es porque nosotros no podemos pretender insistir en una vida de pecado, de rebeldía y de desobediencia, haciendo las cosas mal, esperando que cosas buenas nos sucedan o esperando no tener las consecuencias por esas malas decisiones. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 3, versículos 7, 8a y 13. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo nos está diciendo que cuando oigan la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Y dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese ¿qué? Hoy. A mí me encanta esa palabra, hoy. Al final, hoy es todo lo que tenemos. Ayer ya pasó, mañana es incierto, pero ¿qué tenemos? El regalo del hoy. Y dice, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos engaña. Y el pecado que hace, endurece el corazón, porque nos ofrece placer inmediato. Haga así, gratis. ¿Usted sí sabe eso? Que el pecado nos ofrece placer inmediato y nos dice, es gratis, no hay que pagar por eso. Nos ofrece una falsa alegría o felicidad, nos ofrece diversión sin pagar o a un bajo costo, entre comillas, pero resulta que no es así. La paga del pecado es muy cara. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Romanos? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Usted sí sabía eso? La Biblia dice en Romanos 6:23, no están las diapositivas, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y muerte por qué? Porque el pecado, usted dice, ay no, pero yo he pecado y mire, vivito y coleando, ¿sí? No, porque la Biblia dice
que la paga del pecado es la muerte y empieza ¿por qué? Por la muerte espiritual, por la desconexión con Dios, por la desconexión con su palabra, porque se apaga su espíritu en nosotros, pero también ¿por qué? Porque resulta que la muerte espiritual también afecta nuestras emociones, también afecta nuestra manera de pensar, porque afecta nuestra relación no solo con Dios, sino con las personas que amamos, con las personas cercanas. Y también trae muerte física, porque el pecado trae enfermedad, porque el pecado trae dolor, porque trae tristeza y porque trae deterioro. Así que la verdad, no es un buen negocio pecar. Y el Señor por eso lo advierte. Y tal vez alguien pueda decir, ay, pero es que yo no sabía que eso era pecado. A mí no me habían dicho. Pero quiero decirle una cosa, que la podría decir cualquier abogado: el desconocimiento de la ley no me exime de ella. ¿Sí o no? Usted puede decir, yo no sabía que hay que parar en rojo en el semáforo, pero aún así, pues tome su comparendo. ¿Por qué? Porque eso no lo exime de la sanción. Amén. Y por eso la Biblia dice, el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Así que por un momento cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, ayúdame a oír tu voz. Cuando somos hijos de Dios, nosotros recibimos el regalo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que nos está diciendo, oiga, no endurezca el corazón, no se cierre a oír la palabra. Oye, eso que estás haciendo está mal. Oye, eso que estás diciendo no es correcto. Oye, eso que piensas hacer no te trae bendición. Y en el fondo todos nosotros sabemos cuando algo es correcto o incorrecto. ¿Sí o no? Porque usualmente lo incorrecto lo hacemos a las escondidas. O tratamos de hacerlo en un escenario donde muchos no nos ven o donde la mayoría no nos ven. Salvo que el corazón esté tan duro que la conciencia se haya cauterizado, entonces hay gente que no le importa hacer las cosas abiertamente en contra de Dios, pero es porque su mente se ha cauterizado. Pero yo quiero invitarle a que usted piense en qué áreas de su vida Dios le ha hablado y usted parece hacerle el quite y decir, uy, esa prédica estaba buena para mi cuñado, esa palabra era lista, linda para mi suegra. Pero resulta que el Señor le está hablando hoy a usted y me está hablando a mí. Y piense por un momento qué se ha constituido en un hábito pecaminoso para su vida, que usted ha venido reincidiendo, o qué cosa usted ha dejado de hacer. Porque la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Entonces el pecado no es solo lo que yo hago, sino que el pecado también es lo que yo dejo de hacer. Y que usted piense por un momento, ¿qué me quiere hablar Dios hoy? ¿Qué parte de mí quiere confrontar? Y cuando usted lo tenga claro, o si no lo tiene claro, usted también puede orar y decirle, Señor, ayúdame a ver mis puntos ciegos, porque todos tenemos puntos ciegos. Yo se lo digo personalmente, hay muchos momentos en mi vida en donde yo pensé que el problema era del otro y descubrí que el problema era mío y que yo no estaba mirando una parte, una faceta que se salía de mi espectro hasta que el Espíritu Santo me la mostró. ¿Y por qué le digo eso? Porque el mensaje de hoy es mientras aún haya tiempo. Mientras aún haya tiempo, ¿qué tiene que hacer? ¿Sabe qué es lo primero que uno tiene que hacer con el pecado? Reconocer y confesar, porque esa es la mitad del camino. Yo suelo repetirles a mis hijos, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Cuando ustedes reconocen que hicieron algo malo, porque la tendencia de los seres humanos, incluso de los más chiquiticos, es decir que yo no fui, yo no hice eso, pero es que lo que pasa es que, y nos ponemos nerviosos tratando de buscar las excusas para justificarnos. Pero yo siempre les repito, ¿saben qué, hijos? Reconocer es la mitad del camino. Cuando tú dices que eres algo, solo eres la mitad. ¿No le parece poderoso? Que solo el hecho de reconocerlo hace que eso que estaba en mí baje a la mitad, porque he recorrido el paso más importante, que es ¿qué? Identificar y asumir y decir, ¿sabe qué? Sí, yo tengo un problema con esto, como se llame. Sí,
yo lo hice. Pero no ese reconocer, sí, yo lo hice, ¿y qué quiere que haga? ¿Que me ponga a llorar? No, reconocer es decir, sí, estoy fallando, sí, volví a caer, sí, tengo que cambiar, sí, eso está mal. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 3 al 6. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y me encanta porque es el rey David hablando de lo que pasó. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Imagínense los que conocemos cómo es el verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. De ahí, de este pasaje es que surge el título de este mensaje, mientras aún haya tiempo. ¿Y qué está haciendo aquí el rey David? Diciendo que mientras él se negó a confesar, porque imagínense el tiempo que pasó para que se supiera que Betsabé estaba embarazada y todo el rollo que parece como de una película de narcos que pasó a continuación, se haya enredado y desenredado tan trágicamente. Pues pasó bastante tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? Que David reconoce, mientras yo me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo ¿qué? Se consumió. ¿Por qué? Dice, porque día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. ¿Sabe qué? Yo le digo una cosa, cuando usted es hijo de Dios, usted no puede estar tranquilo mientras está pecando. Y si usted está pecando así súper chévere y súper relajado, pues yo le digo pilas, encienda las alarmas. Porque quiere decir que usted ha empezado a silenciar. Es como si los testigos del carro se le empezaran a prender porque no se tiene problemas de aceite, no sé, la cadena de repartición, qué sé yo no tengo ni idea de mecánica. Pero usted dice, ay, voy al escáner y los voy a desconectar todos. ¿Cierto que no? ¿Cierto que usted dice, no, me sirven y me indican que está fallando en el carro? De la misma manera el Espíritu Santo nos indica, y David empieza a decir, tu mano pesaba sobre mí y mi fuerza, ¿qué pasó? Se evaporó, se consumió, hasta que, ¿qué dice? Finalmente confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Sabe que los seres humanos a veces somos especialistas en intentar tapar nuestras culpas? Y empezamos a decir, no, es que yo hice eso porque usted me provocó, porque usted me dijo, usted no se acuerda que en 1987 cuando estábamos en el parque yo le pedí un helado y usted no me lo compró. Y usted empieza a excusarse que porque no lo alzaron cuando era chiquito, porque los seres humanos, así como dice David, intentamos ocultar nuestra culpa. Pero entonces él dice, me dije ¿qué? Le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y sabe qué es lo más lindo que dice a continuación? Y tú me perdonaste. No hay nada más poderoso que eso, recibir el perdón de Dios. Y dice, por lo tanto, que todos los justos, ¿quiénes son los justos? ¿Dónde hay justos? ¿Dónde hay justos? Diga, aquí. ¿Dónde hay justos? No yo, ustedes. ¿Dónde hay justos? Diga yo. ¿Usted sabe por qué es justo? Porque la Biblia dice que hemos sido justificados por medio de Jesucristo cuando tenemos fe en Él y hemos sido puestos en la relación correcta con Dios en el libro de Romanos. Entonces, dice que los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. ¿Usted cree que hay tiempo? No es tarde. Dígale al que tiene a su lado, no es tarde, hay tiempo. Ahora, ¿cuáles son los pecados que tenemos que confesar? A mí me encanta porque la Biblia coge y hace un revuelto de todo. Ya le digo por qué. Porque en la misma lista que pone los pecados que para nosotros son más escandalosos y que nos parecen más, algunos, están los mismos que cometemos frecuentemente. Porque el Señor quiere mostrarnos que el pecado es pecado, que lo sucio es sucio. Así parezca harto o parezca poquito. Y empieza a decir en las listas de pecados que se mencionan en diferentes libros de la Biblia, como en el libro de Efesios, como en el libro de Gálatas, como en Corintios,
Uno de ellos es la inmoralidad sexual, y yo quiero detenerme aquí un momento porque sabe, la inmoralidad sexual abarca tantas cosas que a veces la resumimos o la asignamos a cosas muy específicas, pero tiene que ver, por ejemplo, la fornicación con todo acto sexual ilícito. Y sabe una cosa, los estándares de Dios son muy altos, porque para la gente el adulterio puede ser que alguien que está casado se vaya y se acueste con otra persona que no es su esposo o su esposa, mientras que la Biblia dice en los evangelios que si alguien codicia una mujer, o para el caso de las mujeres, un hombre en su corazón, ¿ya qué? Ya adulteró. El estándar es bastante alto, ¿cierto? Así que pueden haber muchos adúlteros en el anonimato. Pero también, ¿de qué habla? De la impureza, de las pasiones sensuales, de la idolatría. Y la idolatría, miren, es un pecado en el que la gente cae tan fácil, porque es tan sencillo hacer dioses en el corazón de mi trabajo, de mi belleza, de mi poder, de mis hijos, de mi cónyuge, de mi dinero. Es tan fácil levantar ídolos. La hechicería, hostilidad, pero mire que en la misma lista dice peleas. ¿Hay alguien aquí que pelee? Celos, arrebatos de furia. ¿Hay alguien aquí que le den arrebatos de furia? Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, injusticias, chisme, murmuración, rebeldía y obstinación en la misma categoría. ¿Será que todos necesitamos reconocer nuestro pecado? ¿Cierto que sí? Que sí. Que empieza uno a hacer checklist. En Corintios dice que porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Usted sabe que los celos pueden ser muy dañinos, y esas peleas, esa envidia, esa rivalidad hace mucho daño. En Efesios habla, permitir que el enojo nos controle, ¿es qué? Pecado. Usted puede enojarse no es pecado. ¿Sí sabía eso? Dígale a su cónyuge. Lo que sí es pecado es lo que usted hace cuando se enoja. Entonces el otro cónyuge, póngase la mano en la cintura. ¿Qué es pecado? Dejar que el enojo me controle, dejar que el enojo me lleve a decir y hacer cosas que dañan o mi vida o la vida de los que están alrededor mío. Mentir, robar, usar un lenguaje grosero, incluso cuando se machuca, un lenguaje ofensivo, la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias y toda clase de mala conducta, la avaricia, los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, dice la Biblia. Eso no es para usted. Dice, no se emborrachen con vino. Aplica para whisky, tequila, buchona, para cualquier tipo de licor, porque eso les arruinará la vida. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso les arruinará la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiese y diga, mire, ¿sabe qué? Si yo tengo un problema, yo soy el teléfono roto de la casa. A mí me cuentan una historia y media galaxia se entera. Tengo un problema con la murmuración. Tal vez usted dice, mire, ¿sabe qué? Si yo tengo un problema con la ira, yo me enojo y escondan los cuchillos, porque yo. O usted puede decir, mire, yo tengo un problema con la pornografía, yo tengo un problema con el cigarrillo, con el alcohol, yo tengo un problema con las mentiras, yo tengo un problema con el robo, no porque necesite, sino tengo la tentación de cogérmela. Yo tengo un problema. Pero cuando usted dice, yo tengo un problema, y va y se lo dice primero al Señor, no le estoy diciendo que se pare aquí y se lo grite a todo el mundo, le estoy diciendo que lo reconozca delante del Señor. Es el primer paso. Usted ha recorrido la mitad del camino y usted está en la línea precisa para redireccionar y para que lo que está torcido se endurece, se afiance en usted y se ponga derecho. Amén. Segundo punto. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que es la mitad del camino. Segundo es renunciar a la terquedad. Diga, renunciar a la terquedad. Dígale al que tiene a su lado, renuncia a la terquedad. Dígaselo de tal manera que yo piense que usted está despierto, que está aquí, que está atento, que está
aquí sintonizado, dígale al que tiene a su lado, renuncia a la terquedad, dígaselo así, renuncia a la terquedad. Pero ahora le voy a pedir otro favor. Este segundo punto también tiene otro nombre, pero ese sí no se lo va a decir al del lado porque yo no quiero peleas acá. ¿Listo? Ese me lo va a decir a mí, ¿listo? Solo a mí, ¿vale? El que se lo diga al de al lado, lo saboteamos, lo anunciamos aquí públicamente. Dígamelo a mí, deja de hacer estupideces. Dígamelo. Dígamelo a mí, deja de hacer estupideces, dígamelo a mí. ¿Qué tal si usted lo dice un poquito más fuerte? Deja de hacer estupideces. Usted puede anotar segundo punto, si usted quiere renunciar a la terquedad o dejar de hacer estupideces, y ya le digo por qué no se escandalice porque estamos diciendo estupideces. Efesios capítulo 4 versículo 17 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros no podemos vivir como ¿qué? Como la gente que no conoce a Dios. Por eso los chicos no pueden decir, es que en mi universidad, es que mis compañeros, yo no puedo vivir como la gente que no conoce a Dios, porque ¿qué dice la Biblia? Porque ellos cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Así que yo no puedo hacer lo mismo que hace la mayoría de la gente. Así la mayoría de la gente le parezca play, guay, le parezca súper, le parezca wow. Yo no lo puedo hacer porque la Biblia me dice, ellos están irremediablemente ¿qué? Confundidos. Confundidos, así que yo no puedo vivir como ellos porque ellos tienen la mente llena de ¿qué? De oscuridad. ¿Y por qué le digo eso? Porque a veces somos tercos y queremos seguir insistiendo en aquello que está mal. Y mire lo que dice el Salmo 32:9, ahí el mismo Salmo en el que David está reconociendo su pecado, en el que él está diciendo las bendiciones que hay de confesar sus faltas. Luego él dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Qué está diciendo David? Lo está diciendo primero por él mismo, pero aparte nos está dando el consejo a nosotros. Oye, no seas como un mulo, no seas como un caballo que toca ponerle un freno. ¿Para qué? Ustedes se han visto cómo es el freno del caballo, ¿verdad? Cómo es en su boca, que le duela. ¿Para qué? Para que coja por donde debe coger. Porque los seres humanos somos así. Porque a veces tiene que dolernos para hacer lo que debemos hacer. Porque tiene que la vida darnos duro para decir, oiga, sí, es que yo no debía seguir haciendo esto. Yo tenía, porque tenemos que esperar hasta que se rompa, hasta que se dañe, para decir, debí haberme detenido antes. Meses atrás, el señor Rubén, una persona de nuestra familia en la fe, que es esposo, padre, abuelo, empresario, nos compartió una ilustración, y esto tiene que ver con el segundo punto para que usted entienda por qué le digo lo de estupideces. Y él nos compartió varias enseñanzas muy valiosas, pero yo me quedé con esta porque me gustó mucho. Y él dice que hay diferencias entre las equivocaciones, los errores y las estupideces. Las equivocaciones son cosas que a veces son involuntarias, que pueden pasar de repente y no son premeditadas, y ahorita se lo voy a dar con un ejemplo. Y resulta que salió mal. Pero los errores es donde yo estoy consciente que estoy corriendo un riesgo, pero me aventuro a hacerlo. A ver si esta vez me sale y ¡plin! Ya pasé. Pero también están las estupideces. Y es cuando yo sé que lo que estoy haciendo está mal, que me va a traer consecuencias para mi vida y para la vida de los demás, pero lo sigo haciendo. Entonces se lo ilustro con la conducción. ¿Le parece? Una equivocación es que alguien venga aquí a la ciudad y no sepa que aquí está prohibido llevar parrillero hombre, ¿verdad? En la moto. A cualquiera le puede pasar. Viene de otro lugar, no sabe, carga parrillero hombre y suacates. Le pusieron su multa, le pusieron su comparendo. ¿Fue qué? Una equivocación. ¿Cuál fue la equivocación de esta persona? No se informó, pero ¿será que tenía la intención de infringir la ley?
No, fue el desconocimiento, una equivocación. Pero resulta que están los errores. Se le venció la tecnomecánica a la moto, pero usted tiene que ir a hacer una diligencia al centro y usted dice, a la de Dios. Hay gente que hace eso. O sea, yo entiendo por qué meten a Dios ahí. Yo creo que el Señor hace. Ahí yo no voy. En esa moto yo no voy. A la de Dios, no mentiras, el Señor siempre cuida de nosotros. Yo creo que se coge la cabeza y dice, ay, Paola. Entonces uno dice, se me venció la tecnomecánica, me voy para el centro, voy rapidito, me pongo bien mi casco, llevo bien mis luces. Si hacen ¿cómo es que se llama? El retén, yo hago el amague de que voy a parar porque tengo mis papeles y voy con seguridad y no me va a pasar nada. Ese es un error. Puede que pase y no le hagan el comparendo, puede que lo paren y le hagan el comparendo, incluso le inmovilicen la moto, porque creo que cualquier sanción en una moto da para inmovilización y el chiste se le vaya carísimo. Pero es un error, ¿por qué? Porque usted lo hizo una vez y luego usted dice, no, yo nunca más vuelvo a salir sin SOAT, sin tecnomecánica. Pero una estupidez es que usted salga en su moto, sin SOAT, sin tecnomecánica y lleve 5 años andando así y piense que porque hasta aquí no le ha pasado nada, no va a pasar nada. Eso es una estupidez. Y perdóneme si le cae a alguien, ¿sí? Yo creo que aquí nadie ha andado 5 años así. ¿Por qué? Porque es simplemente decir, es que porque no me ha pasado, no me va a pasar. Pues alguien que sale sin un SOAT, no se imagina el peligro que puede pasar si llega y atropella a un peatón y a ese peatón le llega a pasar algo. Y yo le quiero preguntar, ¿con qué platica usted va a pagar a ese peatón? Pone en riesgo su patrimonio, su familia, la paz, la alegría. Pone en riesgo tantas cosas. Esas son las estupideces y por eso yo le digo, necesitamos dejar la terquedad o dejar las estupideces, la reincidencia en lo que está mal y que sé que no solo me puede dañar a mí, sino que puede dañar a los míos. Así que yo se lo digo con todo el amor de Cristo. Esto es lo más absurdo que podemos hacer, seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y es como cuando usted está con un caucho estirándolo, ¿sabe qué? Un día se totea, un día se rompe, un día se quiebra. Como si usted lanzara un vaso de cristal y porque no se le ha caído, usted lo sigue lanzando. No lo siga haciendo, deténgase. No podemos excusarnos. Ser terco es decir, ¿sabe qué? Yo soy así y qué. Así me tienen que querer. En algún momento de mi vida yo pensé eso. Pues yo soy así, esta soy yo. Que me quieran así como soy. Pero resulta que no. Yo soy así, no voy a cambiar, gústele a quien le guste. ¿Sabe qué? Por amor Dios a veces a las buenas o a las malas nos hace cambiar. Terquedad, ¿sabe? Una cosa, yo soy lo que Cristo hizo por mí y si eso significa que toda mi esencia tenga que desaparecer, pues que desaparezca. Bendito sea el Señor. Si yo me tengo que convertir en una persona totalmente diferente a lo que solía ser para que la gloria de Cristo se refleje en mí, eso implica ser machacado, ser procesado, como cuando a las aceitunas se les estripa para sacar el aceite. Eso implica dolor, dejar de ser quienes solíamos ser, pero es lo que Cristo quiere hacer para su gloria, para transformarnos en alguien mejor. Si no se maceran las aceitunas, no tendríamos aceite de oliva. Si queremos convertirnos en algo mejor, hay que morir y hay que permitir que el Señor sea como queremos, que nosotros seamos como el Señor quiere. Entonces, esto no solo aplica para el pecado que uno abiertamente reconoce como eso es pecado. Dejar la terquedad también aplica para cosas que son aceptables o incluso promovidas por la sociedad y que usted tal vez literalmente no las encuentra en la Biblia. Usted en la Biblia no encuentra que diga, Paola, por favor, no coma hamburguesa con salsas todos los días, porque eso es pecado. No, la Biblia no dice nada al respecto. Pero la Biblia dice, Paola, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuida ese templo. Entonces, yo infiero que no puedo estar comiendo hamburguesas con salsas todos los días. ¿Por qué?
porque tengo que cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La Biblia no dice: Paola, deja de estar comprando todas las cosas que no necesitas a 36 cuotas con tu tarjeta de crédito, porque te vas a endeudar. No, pero la Biblia que dice: el que es bien administrador, fiel administrador de lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. El que va a construir un edificio primero se sienta y ¿qué? Echa números para que luego no se burlen de él los del datacrédito. Bueno, no dice los del datacrédito, pero dice para que luego no sea grande la burla. ¿Por qué? Porque se sentó, hizo cálculos. Hay muchas cosas que son aceptadas, pero que la Biblia me dice que no están bien. Y ahí yo también tengo que dejar ¿qué? La terquedad. La Biblia me habla de apartarme de las malas amistades. No dice: no vayas al billar a tomar cerveza con tus amigos, pero que me dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ay, pastores, que vamos al billar a hablar del tema del discipulado, que estuvo más buena esa clase. No, ese no es el lugar. Ese no es el lugar. Usted tiene que cuidarse de dónde entra, a dónde va. Usted tiene que cuidar su vida y tiene que conocer la voluntad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 81, 11 al 14. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, que rápido sometería a sus adversarios, que pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Y sabe una cosa, el Señor por amor muchas veces nos coloca cerco de espinos. Usted sí sabe qué es cerco de espinos, que usted quiere hacer algo y no le sale, que usted quiere pecar y no se le da, y usted tiene la cita y no se le da. Y usted tiene el plan y usted dice por aquí, por aquí, por aquí, y no se le da, porque el Señor nos ama y nos coloca cerco de espinos. Pero a veces somos tan tercos y tan testarudos con nuestras ideitas o con nuestras ideotas, y el Señor dice: siga, Paola, por ahí se va a estrellar, pero siga. ¿Se quiere estrellar? Pues la dejo que siga sus tercos deseos. Lo dejo que siga sus ideas, sus impulsos. Ahora yo le digo: ¿a qué precio? ¿A qué precio hacemos algo que no es la voluntad del Señor? Porque yo quiero, porque es que lo quiero, porque es que si lo quiero lo tengo, porque es que se me antoja, porque es que me gusta, porque es que… ¿A qué precio? ¿A qué precio seguimos reincidiendo? ¿Usted quiere que el enemigo retroceda de su casa? ¿Que el enemigo retroceda de su vida? Obedézcale al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Si tú me escucharas, si siguieras mis caminos, si siguieras mis senderos, que rápido sometería a tus adversarios, que pronto pondría mis manos sobre tus enemigos. Y tenemos enemigos azotándonos en casa y decimos: ¿pero por qué? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué es que el dinero no me rinde? ¿Pero por qué es que vivo enfermo? Ahora yo le quiero decir una cosa. No todas las personas que están enfermas es porque estén en pecado, ni todas las personas que están pasando situaciones económicas es porque estén en pecado. Pero yo sí le quiero decir una cosa: si usted está enfermo, o si usted ve que el dinero no le rinde, o que las cosas están saliendo mal, sí es bueno que usted y yo evaluemos y digamos: Señor, ayúdame a revisar. Si esto es una prueba, bienvenida, yo te alabo. Pero si esto que yo estoy viviendo es la consecuencia de mis malas decisiones reincidentes, si esto que yo estoy viviendo es la consecuencia de mis ¿qué? ¿Cómo se llaman? De mis estupideces, entonces Señor, ayúdame a reconocer y a dejar la terquedad, porque ¿sabe qué va a pasar en ese momento? Tercero, usted va a entrar en el descanso de Dios. Y ese es el tercer punto, en el reposo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 1, 6, 7 y 11. Si usted no toma notas, chao, ya se perdió. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y repita conmigo: y ese tiempo es hoy. Dígalo conmigo:
Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Qué dice el Señor? Que Él tiene un tiempo de ¿qué? De descanso. Dígale al que tiene a su lado: descanso. ¿Usted no quiere descanso? Y usted piensa que un descanso es irse a las Islas Maorí, donde ese mar se ve agua marina y salen los videos en Instagram, lo súper traslúcido, caminando en caminando en pisos de cristal que dejan ver los pececitos, las Islas Bora Bora por allá al otro lado del continente. Y usted dice: ese es mi descanso, con todo pago. Usted regresa y está peor la cosa. Así le regalen esas vacaciones. Que mis hijos hagan todo lo que yo digo. Mire, cuando uno tiene un asunto no resuelto en el corazón, lo demás puede fluir bien. Pero mientras uno no esté bien con Dios, los hijos de Dios vamos a estar cargando con una cosa muy pesada que se llama culpa. Eso fue lo que hizo que Judas se ahorcara. ¿Sí sabe? Si Judas hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, ¿usted cree que el Señor no lo iba a perdonar? Claro que sí. Pero Judas cargaba con remordimiento. ¿Y sabe qué es el remordimiento? El dolor que usted siente porque sabe que las está embarrando, pero siguen las estupideces, entonces igual lo va a volver a hacer. Y por eso la Biblia dice: y Judas se ahorcó. Pero del otro lado tenemos a Pedro, que también negó al maestro 3 veces, advertido, pero dice, lloró amargamente, reconoció que había fallado a su maestro. Y entonces tenemos otra historia totalmente distinta, un hombre de Dios usado, que en una sola predicación más de 3,000 se convirtieron. Es una cosa poderosa. Mientras aún haya tiempo. ¿Sabe qué es entrar en el descanso de Dios? No es la ausencia de problemas, sino es ver la mano de Dios en medio de las dificultades. Una de las personas que sirve en nuestro ministerio, en el ministerio de Misión Rema para las Naciones, del equipo de liderazgo, nos compartía al pastor y a mí hace poco que estaba en una situación angustiante, apremiante. Tenía que hacer unos pagos de nómina. Y voy a ponerle un ejemplo. El pago de la nómina le costaba 5 vasos de leche. ¿Listo? 5 vasos de leche. Ahora le digo, costaba mucho más porque son muchas personas trabajando. Y estaba en angustia, estresado, porque sabía que tenían que hacer ese pago en la empresa. Y recibe una palabra de parte de Dios en la noche. Y recuerda que Abraham sonrió cuando Dios le dio una promesa. Y él le dice: Señor, ayúdame a sonreír, así como sonrió Abraham, a tener paz, descanso y tranquilidad. Al otro día estaba esperando que llegara la plata para pagar los 5 vasos de leche. ¿Y qué creen que pasó? No llegó la plata. Pero resulta que aparte de eso le dijeron: se dañó un aparato y hay que reponerlo. ¿Y cuánto cuesta el aparato? No, pues el aparato puede costar 10 o 15 vasos de leche, para que usted me entienda. Entonces es difícil tener una sonrisa cuando uno recibe malas noticias. Pero ¿sabe qué? De manera sobrenatural, al poco tiempo recibe una noticia y dicen: ya se solucionó lo del aparato, lo van a arreglar otras personas, ya no hay que pagar esos 15 vasos de leche. Sí, claro, hay que seguir pagando los 5, pero cuando uno dice debo 5 y ahora se me suman 20, pues es un alivio volver a los 5 y resolvimos algo de los 5. Y la paz de Dios estuvo con nosotros y nos ayudó a sonreír. Y él nos decía: yo recordé lo que me dijo el Señor, lo que le dije al Señor, que yo quería sonreír. Entonces yo sonreí, alabé al Señor porque Él me ayudó. Así que recuerde, mientras aún haya tiempo. Si usted está aquí hoy es porque hay tiempo para su restauración.
Si usted ha estado extraviado, usted ha estado andando como cuando alguien está tomado y empieza a zigzaguear por el camino, usted va a decirle: Señor, ayúdame a redireccionar y andar por pasos derechos, por pasos firmes. Yo quiero ser sanado, yo quiero experimentar el gozo del perdón, porque sabe que cuando usted está en pecado, usted no puede recibir el perdón de Dios. Y sabe que es lo más triste, que como usted no puede recibir el perdón de Dios, usted tampoco puede perdonar, porque solo el que ha recibido el perdón de Dios tiene el regalo suficiente para poder perdonarlo al que no lo merece, al que me hizo tanto daño, al que me lastimó. Hay tiempo para descansar, para ser libre de lo que nos tiene atados. Si usted siente que eso es más fuerte que usted y usted dice: pero es que yo no quiero seguir haciendo lo mismo, pero vuelvo y caigo, pues en Dios está el descanso para que usted no siga reincidiendo en lo mismo, para cambiar su historia, para cambiar la historia de los suyos, de sus hijos, de sus nietos, para que el carácter de Cristo lo transforme, para reconciliarse con el Señor, para retomar el sendero correcto de Dios, para buscarlo y servirlo, para recibir guía, dirección. Para dejar de vivir haciendo estupideces. Ahora no, esto no es para que usted diga: ay sí, yo soy un estúpido, que solo haga estupideces. No, esto es para que usted diga: no voy. Cuando usted piense y tenga la tentación, diga: no, esto es una estupidez. Paso atrás, paso atrás, paso atrás. No quiero seguir pagando el precio alto de mis reincidentes malas decisiones. Hay tanta necesidad, mire, hay tanta sed. Vivimos días malos, vivimos días difíciles. Carreras, afanes, amenazas, hostilidad, libertinaje, rebeldía. Pero hay una noticia maravillosa, y es que Dios nos ha dado un lugar de descanso. ¿Y qué dice? Que ese tiempo es cuando, es hoy. Que el pueblo no quiso entrar en ese descanso y se perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Que usted no pierda la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Usted puede decir: ah, si yo soy salvo y voy a entrar al cielo. Algunos entran al cielo así que le están jalando la camisa, pero entra. Pero ¿y la vida acá en la tierra? Hay tantas cosas, dice, que Dios ha prometido: una vida plena y abundante aquí en la eternidad. ¿Cuántas cosas usted se está perdiendo? Se están perdiendo sus hijos, su hogar, su esposa, su familia, porque estamos haciendo estupideces, reincidiendo, y estamos cortando la bendición. Pero el Señor dice: el día es hoy, el día es ahora, para recibir su presencia, en la que tenemos alegría, plenitud y descanso. ¿Se acuerda cómo es el rema de este año? Tiempo de oportunidades. ¿Por qué? Porque los días son malos. Así que aproveche. En medio de estos días malos tiene la oportunidad de entrar en el reposo de Dios, tiene la oportunidad de entrar en el descanso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie, por favor. Si le quiere dar ese aplauso al Señor, déselo fuerte a Él. Y mientras usted está ahí de pie, con ojos cerrados u ojos abiertos, puede decir: reconocer es la mitad del camino. Diga: reconocer es la mitad del camino. Ahora diga: dejar la terquedad, dejar de hacer estupideces, dejar de hacer cosas que sé que están mal, que sé que me hacen daño, pero sigo caminando en la cuerda floja. Y diga: y entrar en el reposo de Dios. Y ahora cierre sus ojos y dígale: Señor, eso es lo que yo quiero hoy, Señor. Yo quiero entrar en tu reposo, yo quiero entrar en tu descanso, Señor. Pero para eso yo sé que tengo que reconocer, porque esa es la mitad del camino. Y usted va a empezar ahí a orar. Si usted no tiene la libertad para decirlo a baja voz, dígalo en su mente, porque ahí el Señor le está escuchando. Y dígale: Señor, yo reconozco que he sido una persona, y dígale: he sido rebelde, he sido terco, he sido obstinado, he sido controladora, he sido exagerada, he sido egoísta, he sido envidiosa. Usted dígale al Señor, dígale: Señor, reconozco que he despilfarrado, que he malgastado recursos, tiempo, vida. Dígale: reconozco, Señor, que he sido irreverente. Reconozco, Señor, reconozco que he sido, Rey de Gloria,
desobediente. Reconozco que he vivido en impureza sexual. Reconozco esta adicción. Reconozco que tengo problemas dígale, tengo problemas con el manejo del dinero, tengo problemas con el chisme, con la ira, con la pornografía, con el alcohol, tengo problemas con el cigarrillo, con la ludopatía, con los juegos de azar, los casinos, tengo problemas con la comida. Dígale, reconozco que tengo problemas para manejar mi ira, tengo problemas de disciplinas que me ayuden a llegar a puerto seguro. Tengo problemas dígale al Señor, tengo problemas con estar con personas que hablan cosas feas, escuchar cuentos obscenos, escuchar cosas, ver cosas, desperdiciar mi tiempo con contenidos dañinos. Tengo un problema de ira, tengo un problema de amargura, tengo un problema de orgullo, de soberbia, de altivez, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Rey de Gloria. Perdóname porque he estado amargado, Señor. Dígale, perdóname, Señor, porque he estado, Rey de Gloria, lejos de ti, porque he estado ofendido contigo, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Rey de Gloria.